Bueno, buenas tardes, gracias por venir, a pesar de que hace un día para ir de paseo mejor, ¿no? Bueno, hoy comenzamos el tercer curso de charlas de salud para la población que organiza la vocalía de jubilados del colegio. Espero que hayamos acertado con los temarios, como creo que otros años sí que lo hemos hecho. Bueno, a partir de hoy serán charlas mensuales sucesivas hasta el mes de mayo inclusive. Aquí tenemos unos folletos con las distintas charlas que se van a dar. Y entonces yo de entrada quiero agradecer primero a los compañeros ponentes por su disposición a colaborar en el curso, a los compañeros de la Junta Directiva del Colegio por su apoyo, también al personal del colegio, porque sin ellas pues prácticamente sería muy difícil realizar estas charlas, y también pues a los asistentes, tanto hoy como otros días, que con su presencia pues nos impulsan a continuar con esta tarea. Bueno, hoy vamos a hablar de la cooperación de la medicina burgalesa al desarrollo del pueblo maya, que esto se hace a través de una ONG, MILPA, que Ramón Giral ahora nos va a explicar. No vale la pena que yo cuente nada de ello, sino que lo va a explicar perfectamente porque es el secretario y, en cierto modo, coordinador de esta ONG. Y bueno, Ramón Giral, pues ya lo conocéis todos, es médico intensivista ya jubilado, se formó, estudió medicina en Zaragoza, hizo la especialidad de medicina intensiva en La Paz, de Madrid, y desde el año 78, creo, hasta el 2014 trabajó en los hospitales de Burgos, primero en el Yahweh y al final en el hospital universitario donde se jubiló. Y nada más, agradecerle pues que haya venido a hablarnos de este tema, y únicamente quiero decir que al final pues habrá un coloquio por si alguien quiere preguntar cosas, y como la charla se graba, es importante que las preguntas se hagan con el micro porque si no la audición sería incorrecta. Pues nada más, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. La verdad es que no sabía el interés que tendría esta charla, porque es una charla típica dentro de las sesiones que habitualmente se dan aquí en el colegio, que suele ser sobre enfermedades que tienen un interés más directo para el auditorio. Pero me pareció que, bueno, pues que es una forma también de sensibilizar pues a todos sobre necesidades que quizá no conocemos tanto como las que tenemos aquí. No necesito que me agradezca el colegio nada, sino que nosotros estamos más bien agradecidos porque nuestra sede es aquí en el mismo colegio. Somos una ONG pequeña y pobre y por lo tanto no podemos tener una sede. Todo lo que nosotros recaudamos mediante las cuotas de los socios y mediante las ayudas para cooperación lo destinamos a los proyectos de desarrollo que ahora comentaremos. Nosotros nacimos como organización en el año 2000, que si ustedes recuerdan fue a raíz de aquel huracán que se llamaba Mitch, que fue muy desastroso para todo Centroamérica y que pues la gente que fue de nuestra organización allí tomó conciencia de las carencias y las necesidades que tenía aquella población. Uno no sabe qué mundo es aquel, el mundo de la cooperación, los mundos lejanos. Siempre se suele decir eso de que hay otros mundos, pero están en este, a propósito de cosas esotéricas y tal, pero realmente hay otros mundos y están en este, solo que en lugares pues a 11, 12, 13.000 kilómetros de distancia. Por ejemplo, en Guatemala. Entonces, nosotros llegamos allí y entramos en contacto con organizaciones locales, con contrapartes locales, que ya hacían cooperación con sus comunidades indígenas
y hemos trabajado con varias de ellas y nosotros nos hemos desarrollado haciendo proyectos financiados bien por el Ayuntamiento de Burgos en su mayor parte o por la Diputación de Burgos en menor cuantía, y también con las cuotas de los socios que dedicamos a proyectitos un poco más pequeños y al sostenimiento de las infraestructuras que hay allí y que ahora comentaremos. El título, bueno, pues es este, tomado de otras charlas, pero podría ser cualquiera de ellos. Se refiere a los agentes comunitarios de salud, que ahora veremos, y a los proyectos de promoción de salud en América Latina, en concreto en Guatemala y en concreto en un área muy determinada. Guatemala, bueno, pues está ahí arriba, está linda con México. Nosotros trabajamos dentro de Guatemala, trabajamos en esta zona, la zona noroccidental que llaman ellos, en Huehuetenango, que es una zona de las más pobres. Todas estas zonas, bueno, estas zonas son bastante pobres y además tienen una población indígena mayor. En todas estas zonas están por encima del 60% o del 70% incluso de indígenas. Y cuanto más distales son las aldeas en las que trabajamos, mayor porcentaje de indígenas hay. Guatemala solo es comparable a Bolivia en cuanto a población indígena, en cuanto a porcentajes. Quiero hacer una alusión, aunque desde luego no se puede desarrollar porque no queda tiempo, a los temas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio que se implementaron de 2000 a 2015, pues se ve que pasa automáticamente, y que como no cumplieron los objetivos que se proponían, no alcanzaron las metas correctas, pues entonces a partir de 2015, otros 15 años, del 15 al 30, se han desarrollado los Objetivos de Desarrollo Sostenible en relación a temas como el cambio climático, dándole ese matiz, pero que en realidad son los mismos. Son problemas de hambre, de salud, de educación, de género, bueno, pues de todo ese tipo de cosas. Hay que hacer una alusión a la historia reciente de Guatemala. Guatemala ha sido siempre, bueno, el patio trasero de Estados Unidos, que se dice, y por lo tanto ha estado colonizada por Estados Unidos a través de las compañías, en general frutícolas. Las compañías frutícolas implantadas en Guatemala desde hace montones de años, sobre todo en la primera mitad del siglo XX y antes, son las que verdaderamente han mandado allí, en connivencia con las 10-12 familias poderosas en Guatemala, de propias guatemaltecas, quiero decir. Entonces, solo, salvo 10 años que he puesto ahí de primavera, en las que hubo un gobierno que se tachó de izquierdista, por supuesto, porque claro, era diferente de los gobiernos que anteriormente habían estado en connivencia con las compañías frutícolas y con Estados Unidos, excepto estos 10 años en que se intentó un poco de reparto de la riqueza y un poco de reparto de la tierra, el resto pues, han sido años muy conflictivos. Al final, en 1954, pues bueno, se dio un golpe de Estado y se expulsó al presidente elegido democráticamente y entonces volvieron otra vez a las dinámicas que, bueno, pues que siguen actualmente. Influencia de los militares, problemas de seguridad, explotación de la gente. La mayoría de las tierras están acaparadas por lo que llaman allí finqueros, que aquí, bueno, pues llamaríamos señoritos o, bueno, finqueros, se entiende bien. Y como ese tipo de problemas era muy acuzante, hubo un momento en aproximadamente en 1960 en que ya la gente más concienciada de la injusticia que padecían, pues comenzó bueno, pues a protestar y al final se formó una resistencia
que desembocó en una guerrilla y finalmente lo que ahí llaman conflicto armado fue una verdadera guerra civil entre el ejército, los grandes terratenientes y prácticamente pues, el pueblo indígena y otros concienciados con la situación de injusticia. En 1996 se firman los acuerdos de paz, parte de los cuales se han cumplido y parte no, y bueno, pues entramos en una época pues un poco más tranquila, a pesar de la cual sobreviven problemas porque existen todavía pues muchas reservas respecto a... Hay muchos desaparecidos, pues como ocurrió aquí también, y por lo tanto la normalización se hace muy poco a poco. Por otra parte, el pueblo maya es un pueblo que había sido muy sojuzgado, esclavizado, se le pagaban cantidades ridículas por trabajar el día completo y poco a poco van encontrando algún tipo de camino para intentar alcanzar una relación un poco más justa entre bueno, pues, el trabajo y el salario. En 2005 se firma el Tratado de Libre Comercio pues, con Estados Unidos y Centroamérica y bueno, pues eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes. La extensión territorial es esa que se ve, es aproximadamente como Andalucía. La población total a 2016 son 16 millones. La verdad es que cuando empezamos a ir allí eran 13 millones. Sin embargo, ahora bueno, han aumentado a 16 millones. El índice de desarrollo humano en 2015 sitúa a Guatemala en el puesto 125 de unos 180 países. Es uno de los últimos lugares de los países de América Latina. Luego pasaré unas diapositivas muy gráficas para que se vea comparativamente qué es Guatemala respecto a otros países que tampoco son muy ricos, como son los de Centroamérica. El 60% de la población es de origen maya y el resto, el 40%, se divide entre garífunas, xincas, que estos son poblaciones pequeñas, y ladinos, que son los mestizos. Las características son eso, sociedades desgarradas por la guerra, poblaciones aisladas, dispersas, poco densas, la cultura es multicultural, voy a tener que ir volviendo para atrás. Hay 21 etnias indígenas, cada una con su dialecto, o sea que el dialecto, el maya no es un maya común, aunque tienen terminologías comunes, son 21 dialectos mayas, lo cual dificulta un poco, digamos, el bilingüismo. Por lo tanto, es una policulturalidad, cada una con sus idiosincrasias y cosmovisiones y antropologías diferentes. Esta es una foto de Antigua. Antigua es una ciudad colonial muy bonita. Sí que mantienen, bueno, pues casas bajas, pintadas de esta manera. Son como todas las ciudades coloniales. El índice de desarrollo humano se calcula respecto a varias variables. Tampoco nos vamos a detener en ellas. Vida larga y saludable, conocimientos, tal. Bueno. Y hemos dicho que estaba en el puesto 25. Podemos ver aquí que el ranking está al 125 en 2015. Ha ido, bueno, oscilando y tampoco vemos que en los últimos años pues haya habido un cambio fundamental. Aquí vemos desde el 85 cómo va subiendo lentamente, pero bueno, tampoco es un avance extraordinario. Ya que veo esta foto es bueno, pues de una zona de San Juan Atitán que todavía conservan el vestuario tradicional. Habitualmente en Guatemala los indígenas conservan el vestuario tradicional las mujeres. Los hombres, salvo en varios lugares, bueno, pues se han modernizado con la carga que tiene eso y, bueno, pues vestiden a la occidental en plan barato, claro. Sin embargo, las mujeres sí que conservan cada una de su etnia su camisola, su huipil que llaman,
y bueno, pues sus adornos. Luego veremos algunas fotos. Esto era una foto que se hizo en protesta por los intentos de colonizar compañías mineras, zonas que luego, bueno, pues destrozan, y a los mayas que cultivan la tierra, pues les queda una zona contaminada, medio desértica y con problemas de los acuíferos, y por lo tanto intentan oponerse pues a que se implanten compañías mineras, en general norteamericanas, algunas europeas y muchas canadienses también. Voy a pasar unas cuantas gráficas que son muy sencillas sobre la realidad de Guatemala. Esta es la incidencia de pobreza, desglosada por población urbana, rural y la media, digamos. Obviamente, el índice de la población es la urbana, es la pobreza mucho menor. La rural, en cuadraditos amarillos, es la pobreza mayor. Alcanza, pues bueno, casi el 40%, de 40%. En esto hay muchas cifras. De pobreza también se habla hasta del 60% de la población en Guatemala. Comparativamente, podemos ver también que aquí vemos que Guatemala, que es la línea roja, en relación a Haití, Bolivia, Nicaragua, otros países del entorno, Centroamérica o Sudamérica, pero de los pobres, pues tiene las cifras peores, pues en cuanto a pobreza. Digamos, la tendencia de la desnutrición global en los países de la región, pues es esta. También la línea roja es Guatemala y las otras líneas, ha sido problema mío no quitar la temporización. Las otras líneas, pues como podemos ver, pues son de Honduras, de El Salvador, de Nicaragua, de Panamá, pero la línea roja es la de Guatemala, que arroja los índices de nutrición también. Estos son índices medios. La desnutrición, por ejemplo, infantil, en las zonas donde trabajamos nosotros, la zona noroccidental, en Huehuetenango, pueden alcanzar hasta el 60 o 65%, también depende de los años. ¿Cómo consumen sus pocos ingresos? Los gastos no cubiertos en el hogar, en porcentajes. Aproximadamente el 60% de los hogares no pudo cubrir sus gastos en atención médica, exámenes, medicamentos o cualquier otro gasto de salud. Como veis, el 60% no cubren sus gastos en salud. Otros artículos para el hogar y recreo de esparcimiento, pues ya eso es una cosa que tienen olvidada. ¿Qué hacen cuando no pueden cubrir los gastos? Razones por las cuales no han podido cubrir sus gastos. Fundamentalmente, lógicamente, pues si tienen pobreza por ingresos insuficientes, no tienen ingresos y por lo tanto no pueden cubrir los gastos. O están desempleados, otros gastos. Y en esta parte, ¿qué hacen para intentar arreglarse? Pues es dramático, pues porque realmente lo único que pueden hacer es dejar de consumir. No se gasta. Y no se gastan pues, en temas de salud o en cualquier otro tema. Inversión en salud del Estado guatemalteco. Vemos que la inversión, esta es Guatemala, es la menor de todos estos, Nicaragua, Honduras, El Salvador, pues Panamá, México. La mortalidad materna, también en plan comparativo, pues Guatemala es la que tiene la cifra mayor, cercana de Nicaragua. Mortalidad infantil, ¿quién va a tener la mayor mortalidad infantil de la zona? Guatemala, se ve en esta gráfica muy claramente. Menos de un año por cada 1000 nacidos vivos. Razones por las que no fueron atendidos en el servicio público de salud
que existe, pero que funciona, pues desde luego no funciona como aquí. Ya se ven aquí. Por falta de medicamentos, el 44,2%. Por falta de personal, médicos o enfermeras. Porque no alcanzó el turno para ser atendido, no llegaron y se marcharon. En fin, fundamentalmente porque el servicio estaba cerrado, por ineficiencia de los servicios. Eso nos indica que los mayas, aunque en teoría hay un Servicio Nacional de Salud, como aquí, pues en realidad es una cosa embrionaria y que si acaso llega a las capitales digamos, importantes. Pero a las zonas rurales no llega. Es por ese el motivo por el cual nosotros nos vimos obligados a ir allí. Cifras actuales, porque estas eran un poco anteriores, pero tasa de mortalidad materna está en el lugar 120, Guatemala. España está, o sea, no, estos son 120, la tasa es la 120 por 100.000 niños nacidos vivos. España está en 6 por 100.000 nacidos vivos, lo cual nos da una idea de las diferencias que existen y de que otros mundos pues hay y están en este, claro. Esta es sobre mortalidad infantil en menores de 1 año por 1.000 nacidos vivos. Esto está en relación a los años desde 1990 hasta 2015. He puesto como comparación la cifra de 2014 en España, mientras que en Guatemala en 2015, a pesar de que había reducido mucho la mortalidad de los menores de 1 año, pues estaba en 24,3 por 1.000 nacidos niños, en España es 3,3, lo cual también nos da una idea de la situación. Existe el concepto de promoción de salud allí. Guatemala, entre los países latinoamericanos, es la que tiene peores índices de salud y desarrollo humano, como mortalidades infantiles, materna, desnutrición y todo eso. Frente a esta problemática, desde hace décadas, ONGs, iglesias, diferentes tipos de programas han impulsado la estrategia de trabajar con promotores de salud y con madronas tradicionales, es decir, con gente de allí que trabaja en temas de salud y a los cuales se les da una formación. A estos se les llaman agentes de salud voluntarios, son originarios de las propias comunidades y nombrados por la propia comunidad. Los promotores de salud, ¿quiénes son? Es una persona nombrada por su comunidad que dedica parte de su tiempo de forma voluntaria a trabajar por la salud de su comunidad. Generalmente dando educación en salud a la población, promoviendo medidas para la prevención de enfermedades y atendiendo las enfermedades más comunes y problemas de salud de la población, al mismo tiempo que si observan que en un momento determinado ellos no pueden atender, pues se encargan de derivarlos a los hospitales nacionales más cercanos que tienen algo más de medios, aunque tampoco nada extraordinario. Esta es una foto de una reunión con promotores de salud. Son compañeros nuestros. Pues este es Joaquín, un guatemalteco con quien nos une una relación muy estrecha. Este es Chepe Díaz, un promotor de salud con el que hemos caminado por toda Guatemala, vamos, por las zonas donde trabajamos desde hace muchos años, y otros de la zona de Buleg. Esta es una reunión en Buleg. El acceso, bueno, pues es la cobertura es baja en zonas rurales, hay dificultades de transporte, los servicios curativos, digamos, predominan sobre la prevención. Perdón por tener que volver. Y está centrado en la salud reproductiva, a la exclusión de otros problemas de salud y a otros grupos de edad. Por lo tanto, hay una tasa baja de atención prenatal, una elevada incidencia de mortalidad materna, debido a la falta de asistencia al parto,
asistencia al embarazo oficial, luego veremos que ya no tanto, y coberturas bajas de las vacunas, preferencias por las comadronas y promotores de salud. Los usuarios en estas zonas que trabajamos prefieren dirigirse en primer lugar a los promotores de salud y a las comadronas. El trabajo de Milpa en la zona norte del departamento de Huehuetenango fundamentalmente ha sido, pues bueno, los ítems que aquí se dicen, promover proyectos de cooperación y desarrollo, cofinanciados por el ayuntamiento y tal, dar soporte y formación a las asociaciones de promotores de salud y comadrones tradicionales, hacer consultas médicas en las comunidades y organizar jornadas quirúrgicas, esto en los últimos años, especializadas en el Hospital de Jacaltenango. El Hospital de Jacaltenango es el único que reunía pues, unas condiciones mínimas y con una cercanía relativa respecto a las aldeas indígenas y más distales. Bueno, esta es Esther, la esposa de Joaquín, que también ya, vamos, es española de Ávila, pero pues, se ha pasado media vida allí en Guatemala. El equipo comunitario pues, lo forman estas personas, promotores de salud, parteras o comadronas, líderes comunitarios, maestros, sacerdotes, bueno, auditores sociales, madres de familia, bueno. Esta es una consulta en una zona, en una población que se llama Turansa, la cola, aquí también se hace cola como en Sacil. Esta es una promotora de salud precisamente de esa zona, que pues eso, es una persona que voluntariamente dedica parte de su tiempo a ayudar a su comunidad, promoviendo los aspectos de salud de las mujeres de dicha comunidad. IT se llama esta promotora. Las funciones de las comadronas son, pues eso, detección del embarazo, vigilancia del crecimiento del feto, revisión de si tiene anemia o no, o hipertensión, inducida en el embarazo, la asistencia al parto, la evaluación prenatal, la capacitación de otras parteras, el control de la natalidad, algunas de ellas expertas son capaces de poner DIUs, y atender un poco el puerperio. Como veis, ellas visten con su vestimenta tradicional. La formación de comadronas y promotores de salud, pues bueno, se hace por las más preparadas y periódicamente, y por parte también, en concreto, de Esther, de la compañera nuestra de Milpa, que se llama Esther. Los proyectos de salud en Guatemala, digamos, se pueden resumir de esta manera. Al final de la guerra, a finales de la guerra, la ONG guatemalteca Ceiba, pues empezó a organizar una estructura no solo de salud, sino de otro tipo de aspectos, de género, de enfermedades mentales, de organización, de incidencia política, y nosotros trabajamos en los primeros años con ellos. Luego, pues la evolución, bueno, derivó de otra manera y fueron simplificando sus actividades y nosotros cambiamos de contraparte. Entonces, el trabajo comenzó apoyando a las comadronas tradicionales, que son de forma histórica las responsables de la atención a la salud de las mujeres de estas aldeas. En el año 95 se amplió el programa a la atención ginecológica y se comenzó a capacitar a promotores de salud de la mujer y a poner en marcha clínicas especialmente para la mujer, también clínicas también para el hombre, vamos. En el 2000 se fundó en Burgos la ONG nuestra, Milpa, con sanitarios locales y objetivos de promover la salud en zonas indígenas de Guatemala. En el año 2010 se constituyó la Asociación de Comadronas Huehuetecas Milpa, que digamos es la organización paralela a las asociaciones de promotores que también existen, varias según la zona. Nosotros hemos ayudado a financiar también algunas clínicas. En este momento hay clínicas de la mujer, 7 de ellas. En conjunto hay un par de clínicas más o menos grandecitas que son en realidad barracones separadas por unos tabiques en los cuales pues, se hace temas de salud de la mujer, se hace cosas de dentista, se hace consulta
de enfermedades comunes, hay un par de camas pues, para gente que lo precise e incluso son capaces de poner un suero en un momento determinado, se hacen partos y se revisa en plan ginecológico. Y de esas, pues hay una que funciona, digamos, muy bien en Chaculá, una población de Chaculá que se fundó con gente retornada de los que estuvieron refugiados en México, y otra en una población también de retornados, nueva generación maya, que está en una zona no montañosa como Chaculá, sino una zona más bien selvática, más baja, que está en la zona que se llama de Varillas. La cabecera municipal es Varillas. Estas son las funciones, las líneas de actuación de Luna: apoyo a las clínicas de la mujer, seguimiento del embarazo y parto, capacitación a promotoras de salud, capacitación de comadronas y apoyo a comités locales en su organización. Esta es otra foto de una reunión que hicimos en Colotenango. Estas son, dentro de las etnias con las que nosotros trabajamos, fundamentalmente trabajamos con etnia Mam, que son estas, está en la zona de Colotenango, un poco más a lo largo del río Selegua, que va como hacia México, la zona Chug, la zona Optí y la zona Canjobal, que es la zona de Varillas fundamentalmente, aunque bueno, pues hay etnias un poco mezcladas. Estas, como veréis, tienen el mismo huipil todas e indica que son de la zona de Colotenango, que es una zona Mam. Aparte de estas tareas, digamos, médicas, también en un momento determinado vimos la necesidad de tener alguna actividad quirúrgica. El nacimiento y planificación del proyecto pues nació de la existencia de malformaciones congénitas y secuelas diversas, tumores y tal, que detectábamos en nuestras visitas a las comunidades indígenas. Además, con el problema de que los niños que tienen malformaciones allí son ocultados en sus chozas, no van al colegio, pues porque bueno, los niños se ríen de ellos y les acosan, y por lo tanto están excluidos de la vida comunitaria prácticamente siempre. Entonces vimos que había eso, labios leporinos, muchos, hay bastante consanguinidad, paladares hendidos, sin dactilias, vamos, los dedos unidos, esos que hay que separarlos, tumores diversos, pies zambos, pues por ejemplo secuelas de quemaduras. Allí, pues en las chozas, la calefacción es con leña y por lo tanto nada más típico que el niño se caiga en la lumbre. Entonces hay verdaderos problemas con secuelas de quemaduras tremendas. Tenía una presentación con imágenes, pero me han parecido un poco duras para presentarlas aquí. Pero bueno, en cualquier caso, por ejemplo, las secuelas de quemaduras impiden a los niños tener una vida normal, aparte de que son feos y por lo tanto también tienen limitaciones en cuanto a la integración en la sociedad y en el colegio. Las retracciones en muchos de ellos son tan enormes que no pueden hacer nada, no pueden trabajar, no se pueden ganar la vida. Entonces, en el caso concreto de las secuelas de quemaduras, pues hay que desbridar todo eso, separarlo, de manera que ellos puedan hacer movimientos más o menos normales sin limitaciones funcionales importantes, que se puedan ganar la vida, que puedan trabajar. Claro, ni que decir tiene que todas estas comunidades tienen mucha dificultad de acceso a la cirugía, los hospitales están muy lejos, las comunicaciones son escasas, ellos son pobres, no tienen dinero para ir y además si se van no trabajan sus campos, que es de lo que comen y de lo que viven. Entonces, entre 2007 y 2008, pues bueno, recorrimos un poco la zona intentando buscar casos con la ayuda de los promotores de salud, buscar un hospital apropiado y cercano, es decir, la filosofía es acercar la cirugía a las comunidades indígenas,
y elaborar una serie de ficheros, se ve ahí debajo, presentar proyectos y tener casos a los que operar, digamos, en un pequeño lapso de tiempo con gente que pudiésemos llevar de aquí. La planificación definitiva, pues bueno, se ha ido haciendo a lo largo de los años. Nosotros de las jornadas quirúrgicas, como se puede ver ahí abajo, hemos ejecutado finalmente 2010, 2012, 2014, 2016. No sé si podremos seguir haciéndolas porque no sé si ustedes saben que la cooperación al desarrollo en España ha bajado a menos de la mitad. Lo que aporta el Estado, las comunidades, bueno, las provincias para proyectos de cooperación al desarrollo se ha reducido a la mitad o menos. Y eso que en Burgos es de las provincias que proporcionalmente más aporta. Pero nosotros hemos estado en el 1% del Producto Interior Bruto de tal y, sin embargo, ahora estamos al 0,45. O sea que también en Burgos ha bajado. En otros lugares ha bajado todavía más. Entonces, bueno, todo esto, bueno, es simplemente demostrar que tiene una cierta complejidad el organizar este tipo de jornadas, el quedar con cirujanos que quieran ir, el estar allí X días, el pedir, digamos, días de permiso o habitualmente quitarlos de nuestras vacaciones, pues para ir allí. Entonces, eso es complicado, cada uno tiene sus actividades, sus compromisos familiares, profesionales y es complicado. Por otra parte, además, hay que decir que en este tipo de actividades, pues al revés que en otro tipo de organizaciones muy potentes que son capaces de pagar a los cooperantes que van allí, nuestra ONG no es que seamos unos ratas, es que no somos capaces de pagar porque no tenemos dinero y todo el dinero que nos aportan para proyectos de cooperación lo destinamos allá. Nosotros, digamos, no nos quedamos nada, ni siquiera prácticamente para gastos administrativos, pues lo hacemos en nuestras casas y si tenemos que imprimir algo o lo que sea. Los cooperantes que nosotros llevamos hacen lo mismo, pues se pagan el viaje, vamos, nos pagamos todos el viaje, nos pagamos la estancia allí, bueno, cuando vamos al hospital no, porque el hospital nos cede, digamos, la comida hospitalaria, pero el resto pues nos lo pagamos nosotros. Y de esa manera pues conseguimos con relativo poco dinero pues hacer una serie de cosas que luego ahora veremos. Donde nosotros trabajamos es aquí, esto es Huehuetenango. Nosotros trabajamos sobre todo en la zona de Nentón, en San Mateo y Statán y en Varillas, que hemos nombrado antes. El hospital está aquí en Jagaltenango, que es relativamente cerca. Porque, claro, en las zonas distales hay un hospital nacional, pero ya bastante lejano. Cerca en Huehuetenango es el más importante y luego por esta zona, cerca de Colotenango, hay otro, pero bueno, está más lejano y las combinaciones, pues bueno, tienen sus dificultades para la zona que nosotros trabajamos. Nosotros las jornadas las hemos desarrollado para estos lugares, estos departamentos. Santa Eulalia menos, pero San Miguel, San Sebastián, Jagaltenango, San Antonio Huista, Santana Huista, esta zona. Digamos, por situar también la zona, esto es México, todo esto linda con la zona de Chiapas, que ustedes sabrán que es una zona conflictiva porque su pobreza pues, es enorme. Esta es una zona bastante montañosa, prolongación de la Sierra Madre Mexicana, y esta es una zona ya un poco más selvática y más baja. Aquí hace frío y aquí hace calor, más o menos en la misma época del año. Esto es Jacaltenango visto desde un alto por el que se llega. Es una población de unos 5.000 habitantes o así. Y el Hospital Diocesano de Jacaltenango tiene unas instalaciones pues mínimas. 15 camas de mujeres, 15 de hombres, 15 de pediatría, 10 de maternidad, un quirófano aceptablemente dotado, sala de esterilización,
rudimentarias y antiguas, pero bueno, un cierto laboratorio también reducido y una sala de urgencias y tal. Este hospital inicialmente lo fundaron unas monjas norteamericanas, las Merignol, que, digamos, tenían mucho apoyo económico de los Estados Unidos y, por lo tanto, con la colaboración también en cuanto al trabajo físico de la población de Jacaltenango, construyeron un hospital hace pues 52, 53 años. Bueno, las cosas fueron bien, el hospital era más o menos gratuito porque recibían mucha ayuda de Estados Unidos. En la época de la guerra, ya he dicho antes que desde el 60 hasta el 96 fue época de guerra, pues las monjas pues se asustaron y dijeron que se marchaban. Entonces cedieron el hospital a la diócesis de Huehuetenango y desde entonces pues lo administran unas monjas, muchas de ellas mexicanas, de una orden con un nombre muy largo, que nunca me acuerdo de él y que aquí no conocemos, y que es un hospital diocesano. La diócesis, como se imaginará, en una zona pobre, no tiene dinero y por lo tanto este hospital es relativamente gratuito o relativamente privado. Se intenta cobrar a la gente que puede pagar algo y a la gente que no puede pagar pues no se le cobra, con lo cual está un poco siempre en precario. Uno de los objetivos también de organizar jornadas era por ayudar a la financiación también del hospital. Bueno, pues esta es una zona del patio dentro del hospital. Es un hospital de una sola planta, con maderas antiguas, pero está bien. Este es el quirófano con el que cuenta. Son lámparas, una de ellas no funciona, lámparas pues, un poco anticuadas. Un aparato, digamos, de anestesia también anticuado. No hay un respirador de anestesia, hay que dar con la mano o mantener al paciente en respiración espontánea de manera que no haya que dar. El hospital también, aunque cuenta con algunas cosas analíticas y tal, pues para que se hagan una idea, para actividades quirúrgicas no tiene un banco de sangre. No hay manera de transfundir a nadie que realmente lo necesite. Habría que llevarlo a la capital, a Huehuetenango, que está pues a 5 o 6 horas desde Jacaltenango. Depende del medio de transporte que se lleve. Entonces, pues bueno, a veces se hacen transfusiones intentando ver la compatibilidad básica, bueno, pues intentando hacer lo que se puede, pero las condiciones son esas y este es el mejor dotado de todos los que en los recorridos que hicimos por allí encontramos. Bueno, pues esta es una de las jornadas con gente que nos ha acompañado. Reconocerán pues a alguno de los médicos que ha estado aquí y que luego está en La Paz. Hemos hecho fundamentalmente jornadas quirúrgicas de traumatología, de cirugía vascular y de cirugía plástica, fundamentalmente más de cirugía plástica porque eran los casos como más sangrantes que nosotros veíamos por allí. O si no lo han reconocido, este es el doctor César Casado. Tiene consulta aquí, estuvo en el hospital de Burgos durante bastantes años y ahora está en el Hospital de La Paz. He puesto unos resultados de las cosas que hemos hecho, por ejemplo, las primeras de 2010, pues se operaron todas estas cosas. En total, bueno, se vieron en consulta un poco más de 100 pacientes, finalmente operados 47, 26 de cirugía maxilofacial, desglosados así, de traumatología todos estos, desglosados así, y algunas cosas de cirugía general. En 2016, pues bueno, fuimos estos que estamos aquí. El número de pacientes fueron 71, aunque las operaciones que se hicieron fueron alguna más porque alguno hubo que reoperar. Y bueno, pues fuimos gente de La Paz, gente de Lubu. Y los resultados, vamos, las actividades fueron estas. En total, 85 pacientes, 85 intervenciones quirúrgicas, los que se ven aquí. Tumores
de distinto tipo, labios leporinos, tubones de parotia, malformaciones de la mano, labios leporinos. Luego, varices ya de grado un poco amplio, quemados, polidactilias diversas. Bueno, pues estos son los que participamos allí, trabajadores de allá, de las hermanas, y los trabajadores de acá, excepto yo, que siempre estoy detrás de la cámara. Este es el lago Atitlán, que los de allí dicen que es el lago más bonito del mundo. Hay otro lago que se llama Izabal, que está un poco más cercano a la costa atlántica y que también los de allí, de la zona, dicen que es el más bonito del mundo. Y hay una serie de consideraciones, bueno, pues por meditar sobre nuestras actividades allí, que he puesto aquí. Esta es una vista de la zona alta, de la zona Chug. La zona Chug es, sí, zona montañosa. Esto es desde los Cuchumatanes, desde Yocultac, se ve abajo. Claro, cuando vas por allí te enteras de cosas, de detalles. Uno ve aquí, por ejemplo, pues esta montañita tan poblada y tal, todo verde, todo bonita. Bueno, en esta montaña que se ve desde Yocultac había durante la guerra una aldea indígena que arrasó el ejército. Desde entonces es una montaña solamente. Y nada más. Si quieren, me pueden preguntar cosas y si puedo responderlas. ¿Ninguna pregunta? ¿Ninguna inquietud? Se pueden preguntar, por ejemplo, ¿y por qué vamos allí? No tenemos ninguna necesidad. Vivimos aquí muy bien, podemos disfrutar de nuestras vacaciones. Cada uno lo interpreta de una manera. Todos los que van a hacer cooperación lo interpretan de una manera. Pues hay gente que pensará que es por caridad, otros pensarán que es por solidaridad, que es la versión laica de la caridad. Hay muchas razones. Yo que siempre me he rebelado un poco contra los problemas del mundo que derivan de la mala distribución de todo lo que tenemos aquí, pues lo hago por afán de redistribución de salud. Ya hemos visto que mientras aquí se mueren pues tres niños por cada 1000 nacidos vivos de menos de un año, pues allí se mueren pues un montón. Entonces, una manera de redistribuir las cosas que nosotros tenemos pues es intentar cooperar con ellos dentro de lo que se puede. Realmente ese es uno de los problemas fundamentales del mundo, aparte del de Cataluña ahora. Pero pues nosotros vemos que la distribución de la riqueza siempre en el mundo y en concreto en España ha sido muy mala. Ha habido mucha gente muy rica y ha habido la mayor gente pobre. Ahora la brecha entre ricos y pobres se ha aumentado en la época de la crisis. Hay muy pocos muy ricos y la inmensa mayoría son muy pobres. Y es un problema exclusivamente de distribución, lo mismo que el de los alimentos. Nosotros tenemos en el mundo suficientes alimentos como para alimentarnos todos bien. La desnutrición, ya hemos dicho que en la zona esa de Huehuetenango, la zona más al norte y más indígena, pues llega al 65% o 70%. Entonces, eso no debería ser así y tenemos alimentos suficientes como para alimentarnos todos muy bien.
Entonces, el problema en el mundo es problema de distribución de lo que tenemos en el mundo. Lo que pasa es que pues, la gente que posee la mayor parte de las cosas siempre quiere más. Y entonces la brecha, como hemos visto también en la crisis actual, pues ha aumentado. Los ricos en España han aumentado numéricamente y en cantidad, en posesiones, y los pobres han disminuido, han aumentado también tremendamente. Incluso gente que tiene trabajo, curiosamente ahora hay pobres con trabajo. Parece una contradicción, ¿no? Si tienes un trabajo, en teoría, pero sin embargo hay pobres con trabajo. Sí, sí. Los mayas tienen una medicina tradicional. Yo no sé si había alguna diapositiva o al final intentando reducir el número me la he cargado. Pero la medicina tradicional maya es una medicina basada en hierbas y en una serie de profesionales, entre comillas. Ellos, a través de los promotores de salud, de los sacerdotes, de los hueseros, de las comadronas tradicionales, han cultivado sus huertos de hierbas medicinales que han utilizado para determinadas enfermedades que ellos tenían. Y bueno, tienen determinado grado de eficacia. Ellos pues, han sobrevivido así. Naturalmente la medicina moderna, digamos, da otro tipo de plus, mayor especificidad, a lo mejor menos efectos secundarios, saber realmente lo que das y en ocasiones es necesario añadirla a cosas que ellos hacen. Ellos, por ejemplo, tienen las enfermedades normales que nosotros tenemos aquí y además muchas parasitosis y algunas propias de allá. Por ejemplo, aquí no tenemos malaria, allí tienen malaria. Sí que la malaria que tienen ellos allí es un poco menos grave que la que tienen en África. Es un bicho un poco menos agresivo que se puede tratar mejor y más sensible. Pero pues tienen ahora el Zika, tienen pues pues que tienen distintas enfermedades de este tipo, tienen SIDA también y además tienen muchas parasitosis. Hay que tener en cuenta que el agua allí en las aldeas distales no es potable. ¿Por qué beben café? Un café muy claro. Pues porque hierven de esa manera el agua y se toman ese café muy claro para nosotros, que estamos acostumbrados a un café más denso y con más potencia, pero es lo que ellos beben, pues porque si no, y a pesar de todo, pues se ven muchas parasitosis. Entonces, nosotros hemos encontrado en algunas ocasiones a gente colaboradora nuestra, pues por ejemplo una niña, Ismucané, que estaba tratada de una amebiasis con hierbas medicinales suyas y que bueno, pues estaba desnutriendo pues a marchas forzadas y hubo que decirle a la madre, que era muy radical en cuanto a medicina tradicional, oye, que se está desnutriendo y toma metronidazol, que es lo indicado para tratar de la manera correcta. ¿Te has dado cuenta que había niñas, ¿no? A donde estaban las carteras, allí atendiendo a una señora, había niños, ¿eso es normal allí? Sí, allí los niños van a las espaldas bueno, pues de las madres y de las trabajadoras. Ahí no da tiempo, ¿verdad? Pero hay un vídeo, tampoco creo que sea muy largo, con fotos que podéis ver donde se ven, yo no sé si son 7 minutos o 10 minutos. Sí, hay tiempo. Sí, los niños no tienen guardería y en muchos casos no tienen escuela. No sé si esto arranca. Esto está basado en una exposición que nosotros hicimos en el UBU en diciembre de 2005. Entonces son fotos, bueno, creo que bonitas, de la gente de allá.
Estas son fotos de comadronas. Esta es Juana, con la que hemos recorrido todas las zonas. Ella por detrás con su huipil mam. Esta también es mam. Fue en una reunión que tuvimos en Huehuetenango para formación de comadronas y de promotores de salud. Este es Chepe Díaz, otro compañero con el que hemos caminado también por allí, promotor de salud. Este es Don Miguel, de una población que se llama El Aguacate. Estas son fotos de trabajo y capacitación. En esta zona ninguno. Ahí está Joaquín, Chepe Díaz y otros promotores en Buleg. Esther dando formación a comadrona, pasando consulta también. Los niños se ven por ahí. Y como habrán visto, en la comadrona lleva el niño a la espalda. Estas son unas cuantas de la reunión de Buleg. Estas son de etnia Chuj. Esto es en Huehue, en otro curso de formación. Entrenamiento y formación de promotores de salud. Esta es una representación MAM en unas ruinas que hay en la capital de Huehuetenango. Una representación en la que se trata de, bueno, pues del empoderamiento de la mujer en aquellas zonas. Y luego, bueno, hicimos unos pósters enrollables sobre comadronas tradicionales y sobre promotores de salud y sobre nuestras actividades en la zona. Nosotros tenemos una página web sencillita, rudimentaria, pero que pueden, si tienen internet, pueden consultar. Son www.milpa.es. Ahí están fotografías, están, digamos, todas nuestras actividades, algún tipo de comentario, entrevistas a don Miguel y a Juana. Bueno, pues una serie de aspectos de nuestro trabajo allá. Si quieren consultarla, la pueden hacer. Muy bien. No sé dónde se enciende la luz. ¿Alguna pregunta una vez? Ya hemos acabado con todas las preguntas. Vale, vale, perfecto. Misión.